Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Bienvenidos hoy miércoles de la quinta semana del tiempo de Pascua, miércoles 5 de mayo del 2021. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado, una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos al llegar a Jerusalén. Fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y ordenaros que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 121 dice lo siguiente: vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo lo que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, es una reflexión de que vamos a leer hoy nuestro hermano José Luis Latorre, misionero claretiano, de lo que hemos leído hoy en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer y profundizar lo máximo que podamos, aunque os dais cuenta que la parte más importante del Evangelio ya le habíamos dado el domingo pasado. Es la vid igual.
pero ha sido añadida a otras partes del versículo, sobre todo al final. Entonces vamos a seguir profundizando en lo que ya hablamos ya aquí el domingo pasado y vamos a intentar mejorarlo mucho más. Siempre hay que leerlo muchas veces para entender bien, perfectamente, que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos ilumine en esa palabra del Señor. Nos dice nuestro hermano José Luis Latorre: queridos amigos, comenzamos la lectura del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Nos acompañará hasta el lunes próximo. En este capítulo hay una palabra importante: permanecer. Hoy el evangelista pone de relieve uno de los sentidos que da este verbo: estar unido a Jesús como los sarmientos a la vid. Permanecer. ¿Qué es permanecer? Es unión y comunión profunda, real e indestructible entre Jesús y los que creemos en él. Jesús es la vid, la fuente de la vida, que corre por los sarmientos, los cristianos, así como el sarmiento vive de y por la vid, también los cristianos vivimos de y por Jesús. El cristianismo no es solo un mensaje, sino una vida. No es solo luz que ilumina, sino energía que transforma. Es la vida de Cristo derramada en nosotros que vivifica nuestra existencia gracias a nuestra comunión con Él. Con Jesús yo estoy vivo, sin Él estoy muerto. Con Jesús somos todo y lo podemos todo. Sin Jesús no somos nada ni podemos nada. El sarmiento unido a la vida da mucho fruto. Separado de la vid se seca, es estéril, porque la savia le viene de la cepa, no de sí mismo. Permanecer, esa palabra importante, es unión y comunión con los demás sarmientos. Los cristianos, la cepa generalmente no es un solo sarmiento, sino varios. La misma savia de la cepa nutre a todos los sarmientos y los mantiene unidos a la cepa y entre ellos. Los sarmientos unidos expresan la vitalidad de la cepa. Jesús es la vid. Los cristianos, los sarmientos. La vida de Jesús corre la misma por todos los cristianos y los une a todos. Es la vida de Jesús la que crea la comunión entre los cristianos. Comunión que es unión de corazones, no estar juntos, simplemente comunión de sentimientos, no solo de palabras y ritos. Comunión es amistad. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Los amigos buscan el bien de los amigos, es decir, la fraternidad, la justicia, la igual en derechos y deberes, el equilibrio entre el reparto de los bienes y el cuidado de la casa común. El viñador, el padre, es el que realiza los cuidados de la viña. Riega, corta los sarmientos infecundos, poda los fecundos para que den más fruto. El padre purifica la cepa para que cada vez sea más su cepa. Purificación que se realiza en cada uno de nosotros cuando acogemos de corazón la palabra de Jesús. La dejamos trabajar en nosotros para que poco a poco nos cambie interiormente. Y podamos decir como San Pablo: vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. Acuérdense de esta frase, es muy importante. Vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí.
Una purificación que dura toda la vida, que tiene diferentes etapas y formas de realizarse. Gracias, hermano José Luis Latorre, por tu gran y profunda reflexión. No hay nada más que añadir. Debemos ser todos sarmientos, pero dentro de la misma vid, estar unidos en verdadera comunión, ser verdaderos hijos de Dios, un pueblo vivo en que nosotros no nos miremos con odio ni envidias y cosas así, que son pecado a los ojos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que nos dirijamos a todos con amor, con servicio, con afán de servir al prójimo, con necesidad. Eso es lo que debemos ser, verdaderos hijos de Dios. Y como dice el San Pablo, y como dice el sarmiento, que está unido perfectamente, la persona que está verdadera unida a Jesucristo, ya no discurre por él mi propia sangre, ya no discurre por mí mi propia sangre, discurre por mí el Espíritu Santo que habita en mí, y también habita nuestro Señor Jesucristo, porque la misma savia de la viña, de la vid, entra en mí como sarmiento y me permanece vivo en la fe y en el amor del Señor. Eso es importante que nosotros comprendamos siempre, el amor del Señor. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a dar lectura al capítulo 6 del segundo libro de los Reyes. Los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo: ¿cómo ves? El lugar en que vivimos contigo es demasiado estrecho para nosotros. Déjanos ir hasta el Jordán para tomar cada uno un madero y construirnos una casa. Eliseo respondió: podéis ir. Pero uno de ellos dijo: ven tú con nosotros. Eliseo contestó: iré. Fue con ellos. Llegaron al Jordán y se pusieron a cortar madera. A uno que estaba cortando un tronco se le cayó el hacha al agua y empezó a gritar: ¡ay, maestro, que era prestada! El hombre de Dios preguntó: ¿dónde ha caído? El otro le indicó el sitio. Él cortó un palo, lo echó allí y el hacha salió a flote. Eliseo le dijo: agárrala. Y el otro alargó la mano y la recogió. El rey de Siria, que estaba en guerra contra Israel, concretó que con sus ayudantes lo siguiente: tendamos una emboscada en tal y tal lugar. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios están allí emboscados. El rey de Israel pues mandó gente al lugar que el hombre de Dios le había avisado, y estuvo en guardia no una ni dos veces. Inquietado por ese hecho, el rey de Siria llamó a sus ayudantes y les dijo: decidme, ¿quién de los nuestros avisa al rey de Israel? Y uno de sus ayudantes respondió: nadie. Oh rey, mi señor Eliseo, el profeta que vive en Samaria es el que comunica al rey de Israel incluso todo lo que tú dices en tu dormitorio. El rey ordenó: id a averiguar dónde se encuentra y yo lo mandaré prender. Alguien le dijo: está en Dotán. Y él envió allá caballos, carros y un fuerte contingente de tropas. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. El criado del hombre de Dios se levantó de madrugada y al salir vio la tropa que
sitiaba la ciudad con caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo: ¡Ay, señor mío, qué hacemos! Y él respondió: no temas, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo oró así: Señor, ábrele los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del muchacho, el cual vio el monte repleto de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Y cuando los sirios bajaban contra él, Eliseo oró al Señor de esta manera: ciega a esa gente. Y el Señor los dejó ciegos, como había pedido Eliseo. Eliseo les dijo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y os guiaré donde está el hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo: Señor, abre los ojos para que vean. El Señor les abrió los ojos y vieron que estaban en medio de Samaria. El rey de Israel, al verlos, dijo a Eliseo: Padre mío, ¿los mato? Respondió: no los mates. A los que han hecho prisioneros con tu espada, tu arco, puedes matarlos, pero a estos sírveles comida y bebida, para que coman y beban, y se vuelvan a donde su señor. El rey les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron, los dejó en libertad. Ellos regresaron a su señor, pero en adelante las guerrillas de Siria no volvieron a penetrar en el país de Israel. Después de estos sucesos, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y fue a sitiar Samaria. El asedio fue tan largo que se originó un hambre muy grande, hasta que el punto de que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata, y un cuarto de puerros, 5 monedas de plata. Pasaba el rey por la muralla cuando una mujer le gritó: socórreme, oh rey, mi señor. Y el rey respondió: si el Señor no te socorre, ¿con qué te voy a socorrer yo? Con el producto de la era o de lagar. Y le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: esta mujer me había dicho: entrega a tu hijo y nos lo comeremos hoy. El mío nos lo comeremos mañana. Conocimos a mi hijo, nos lo comimos. Y al día siguiente le dije: trae a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella escondió a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras, y como pasaba sobre la muralla, la gente vio que llevaba interiormente el cilicio a raíz de la carne. Luego le dijo: el Señor me castigue si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos que le rodeaban, cuando el rey envió a un mensajero. Pero antes de que el mensajero llegase, Eliseo había dicho a los ancianos: ¿habéis visto cómo este hijo del asesino ha mandado cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y no lo dejéis pasar. ¿No sentís el ruido de los pasos de su señor detrás de él? Aún estaba hablando con ellos cuando el rey bajó a donde él estaba y le dijo: esta desgracia procede del Señor. ¿Qué más puedo esperar de él? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos esperar aprender de este capítulo 6 del segundo libro de los Reyes? El Señor tiene su forma de trabajar, su forma de hacer, y siempre tenemos que ser prudentes, apoyarnos, serviciales en Él y esperar que el Señor actúe.
Esto es continuación del capítulo 7 que vamos a ver mañana, que es la liberación de Samaria. Es cuando el Señor actúa y el por qué actúa. El rey de Siria supo lo que había. Le habían dejado marchar la gente. Le habían dado de comer y aún así estuvo un tiempo. No volvieron a penetrar en Israel. Pero aún así la iniciativa, la malicia se levantó y asedió Samaria. Y así para intentar destruir al pueblo de Israel. Y aún a pesar así, que no se da cuenta de que el Señor actúa. Nos pasa hoy en día. ¿Cuántas manifestaciones de nuestra Madre Santísima nos dicen, Madre, hacer esto, servir, ayudar, las apariciones en San Sebastián de Grandal, en otros sitios que todavía no están aprobadas por la Iglesia. Están permitidas, pero no están aprobadas. Tenemos que llegar como en Nibire a esperar los 40 días al último día para pedir perdón al Señor y convertirnos todos. ¿Por qué no pedimos? Porque esos preavisos, lo que puede venir es condicional, siempre lo es, condicional a nuestro arrepentimiento, a nuestra conversión. Tenemos que esperar a que llegue la conversión. No hay pruebas suficientes ya con tantas señales que ha habido en este mundo de la presencia de Dios, tanto en el sagrario, tanto en el altar, en el Santísimo Sacramento. No tiene habido la presencia de Dios para aún así dudar. Utilizar, no es que el cura, o el sacerdote tal, el obispo tal, no. Todos somos iglesia. Todos somos parte de la iglesia, porque hemos recibido el bautismo. Somos iglesia, somos parte de ese cuerpo místico que es la iglesia. Y aún así mezclamos la parte material, la parte física, con el cuerpo espiritual. No podemos mezclar una cosa con otra. El blanco es blanco y el negro es negro. No podemos decir que el negro es blanco cuando el negro es negro. Y el blanco no lo podemos decir que es negro cuando el blanco es blanco, no es negro. Debemos ser conscientes de cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Debe haber unidad entre la parte material y la parte espiritual. Cuerpo físico, el cuerpo espiritual, sí. Pero la validez tiene que ser al cuerpo espiritual. Todo lo que necesita el cuerpo espiritual, porque el que vive, el que tiene la vida eterna, no es el cuerpo físico, es el cuerpo espiritual. Somos nosotros. El cuerpo físico no deja de ser un vehículo en este mundo. Nada más. Cuando marchemos en este gran desierto, en esta peregrinación de esta vida, nos marchemos, el cuerpo queda aquí. Es polvo y a polvo volverá. Es barro y a barro se volverá, a tierra se volverá. Pero nosotros somos alma, somos espíritu, somos parte de Dios. Hemos salido de Dios. Somos parte de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y aún así,
no lo comprendemos. Debemos comprenderlo, hermanos, debemos comprenderlo. No esperemos al último día. No esperemos al último día para pedir perdón a Dios y convertirnos. Me bautizo en el Señor. En la Iglesia Católica me bautizo. Pido incorporarme a la Iglesia Católica. Pido el sacramento de la penitencia. Pido el perdón por mis pecados. No te lo da el cura el perdón, aunque él hace el ritual. No te lo da el cura el perdón. Él tiene la autoridad porque la autoridad se la da a Dios. Se la da a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo te perdono en los tus pecados, no. Pero te impone una penitencia. Debemos ser conscientes, por favor. Porque si estamos puros de corazón, puros de alma, limpios de alma, al recibir en la comunión al Señor, ser nosotros parte, somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Está en nosotros, a través del bautismo, el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Si el mundo comprendiera en verdad lo que es eso todo, no habría ninguna guerra, ni nadie que pasara hambre. Nadie que pasara hambre. Hermanos, les pido con todo el amor del mundo que reflexionen. Gracias, gracias. Bendiciones infinitas, hermanos y hermanas. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.